En este tercer bloque tenemos también una participación honrosísima de profesores que nos visitan. La primera de ellas, a cargo del profesor Martín Cerrato desde Honduras, tiene un tema que es los mecanismos de prevención contra la corrupción en la contratación pública en Honduras, ¿verdad? La tierra del Empira. Sí, sí. Así que bienvenido. Tiene un corto tiempo para hacer un presí de presí. Perfecto, muchas gracias. Prevención a la corrupción en contratación pública. En la mañana hubo unas reflexiones muy interesantes y precisamente son las mismas que me planteé al momento de elaborar este corto trabajo, y encontré dos investigaciones muy importantes que comparto en mi artículo. Uno de ellos es que el Banco Mundial reunió una serie de expertos para ver el tema de la corrupción en las diferentes áreas de interés en el Estado. Específicamente en contratación pública hay un capítulo completo. El libro se llama Las múltiples caras de la corrupción, de Campos y Pradhan, y precisamente señala y describe cada una de los posibles riesgos en que puede incurrir la contratación pública etapa por etapa, que incluye incluso desde la planificación, que muy bien hoy desarrolló nuestro compañero Jorge. Y precisamente ahí se incorporan temas como estudio de mercado, plan anual de compras, etapa por etapa. Es una serie de fases en las cuales se establece cada una de las eventuales vulnerabilidades en la contratación pública. El otro es un trabajo también muy importante, que es un sistema de indicadores de reducción de oportunidades en la corrupción en la contratación pública. Este documento lo elaboró la profesora argentina Natalia Bolosín, a cargo de la Universidad de San Martín, precisamente con fondos de IDRC del Canadá. Ella establece una serie de indicadores que ayudarían a reducir indudablemente el tema de las oportunidades en reducción contra la corrupción en el sistema de compras públicas. Las soluciones que se plantean en ambos estudios es el de sistemas electrónicos de compra, auditoría forenses y el control social. Veamos en este caso qué tenemos con el sistema de compras. Y recuerdo que en el 2010 hablábamos de ese tema, y es que prácticamente todos los países cuentan con sus portales de transacciones de contrataciones públicas. Estas portales son prácticamente una fuente importantísima de lo que está ocurriendo en el momento en las contrataciones públicas. Mi propuesta consiste en que si tenemos acceso a estos portales, podríamos en este caso plantear un órgano de carácter técnico que funciona de igual manera en nuestros países, que son las unidades de inteligencia financiera. Entonces, aquí sería de tener una unidad de inteligencia en sistema de contratación pública que pueda detectar de manera preventiva los inconvenientes que se dan en la contratación pública y evitar que sea, una vez que ya tenemos los contratos o que han finalizado los procesos, el identificar una serie de actos de corrupción que podrían ser detectados rápidamente por expertos que harían el monitoreo y vigilancia de esta información y que están en estos sistemas. Es particularmente de subrayar que una serie de casos de corrupción en mi país, la información ya estaba en esos portales, pero no se cuenta con una área que se dedique a detectar este tipo de irregularidades. Posteriormente, cuando llegan los órganos de control, llegan indudablemente sumamente tarde, el daño se ha hecho y todos hemos sido víctimas del tema del deterioro y la erosión que hay al Estado de Derecho. De manera que esta unidad de inteligencia en contratación pública ya de alguna manera lo ha hecho ciertas organizaciones de sociedad civil con acierto. En este caso sería de contar con un nivel de carácter técnico para poderlo plantear.
En la reflexión que planteaba el doctor Serrate Paz, estamos hablando que él nos decía de este rótulo invisible de la corrupción. Pues está visible ahí en esos portales, hay una fuente de información importantísima. Segundo, dice mi ex profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir diciendo las mentiras de la contratación pública, señala el doctor Brúa. Bueno, aquí podemos accionar de una manera preventiva. Y en cuanto a los retos de la globalización, si no lo hacemos desde la soberanía que señalaba el profesor Pérez Gualde, o va a venir de manera globalizada. Ya hay un ejemplo en nuestro país, si tenemos una respuesta globalizada, contamos con una misión de apoyo a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Este es un órgano ad hoc solicitado por el gobierno de Honduras por ciertas presiones, está adscrito a la OEA y es de carácter técnico y es un órgano que hasta el momento ha promovido una serie de reformas importantísimas en apenas un año, 3 meses. Para citar 4, diría una, el hecho de promovió la ley de financiamiento y transparencia de los partidos políticos, que ha generado un cambio muy sustancial. 2, ha creado un observatorio ciudadano por el tema de compras públicas y también promovió la creación de una jurisdicción especial solo para el tema de casos de corrupción. Y 4, ha incidido en el tema de acompañar a las instituciones en el proceso de selección de jueces y demás miembros de este nuevo órgano que atenderá indudablemente el tema de los casos de corrupción. Y se ha ocupado de un caso de corrupción famoso sobre la caja social, en la cual no son ellos los que tienen el rol principal, pero inciden a través de los medios de comunicación e inciden a través de los órganos haciendo una serie de propuestas. De manera que compartir únicamente esa pequeña experiencia de que de repente esa respuesta globalizada que planteaba el doctor Pérez Gualde ya llegó por lo menos a Honduras y en algún momento también nuestro compañero Hugo Calderón podría hablar de la CICIG. Yo en este caso solo puedo comentarles de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, agradeciendo la precisión en adición. El segundo panelista de esta tarde es el doctor Víctor Benavides, pasado juez supremo de la hermana República de Panamá, con un tema interesante, la licitación por mejor valor con evaluación separada en el derecho panameño. Muy buenas tardes a todos. Hoy, después de escuchar tanto el nombre Odebrecht, pensé ponerle de título la licitación por mejor valor con evaluación separada en el derecho panameño, línea 2 del metro, caso Odebrecht. Porque este fue el tipo de licitación que se utilizó para construir la línea 1 y 2 del metro de Panamá. Pero este tipo de licitación llegó a nuestro país fue con la ampliación del canal y no fue Odebrecht, fue un grupo liderizado por una empresa española que costó la obra $5.000 millones. Entonces, en nuestro país existe la ley de contratación pública. Esa ley ha tenido hasta la fecha 10 reformas legales. Y la última reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa y está por la sanción del Ejecutivo hace un año. ¿Pero por qué no la sancionan? Porque esa reforma va encaminada a evitar la contratación directa y evitar que empresas que están señaladas como con acto de corrupción puedan licitar en el derecho panameño. También tenemos una dirección de contratación pública que es la que orienta a los entes estatales en esta materia y hay un tribunal administrativo de contratación pública. En el derecho panameño existe la contratación menor, la licitación pública, licitación por mejor valor, entre otras, y me voy a referir a la licitación por mejor valor con evaluación separada. ¿Qué es esto en Panamá? Este tipo de licitación se hace única y exclusivamente para contratación de obras millonarias. Se ha hecho para el saneamiento de la bahía de Panamá, la línea 1 y 2 del metro, la cinta costera 1 y 2, que cuando se hizo la primera, la oposición decía la cinta coimera, y esa misma oposición cuando fue gobierno, con Odebrecht hizo la cinta costera 2 y 3. No voy a entrar en detalle porque le decía al doctor Piazzo, cada país en la cual Odebrecht ha tenido presencia tiene una situación muy diferente.
Este tipo de licitación en Panamá se aplica a contrataciones mayores de 20 millones de dólares, en que un solo contratista desarrolla todos los procedimientos y se realiza en dos fases, la fase técnica y la fase económica. Veamos los aspectos más relevantes de este tipo de licitación. En la Ley de Contratación Pública establece que entre la publicación del pliego de cargo y la recepción de propuestas tienes 40 días hábiles. Para este tipo de licitación, en el caso de la línea 2 del metro, se dieron 150 días hábiles para presentar las propuestas. El pliego de cargo contendrá los aspectos generales del acto de licitación y puede ser ajustado por adenda. En el caso de la línea 2 del metro, que actualmente concluye la empresa Odebrecht, se realizaron 5 adendas que siempre estamos pensando que las adendas tratan para subir los costos de la obra. El precio ofertado en este caso no puede exceder del 20% del precio estimado por la entidad licitante. El precio oficial de la línea del metro fue de 1.818 millones de dólares. La fianza no se estableció como lo hace la Ley de Contratación Pública. La entidad licitante con la Contraloría General de la República establecieron una fianza en 50 millones de dólares. Ahora bien, la particularidad de este tipo de licitación es que los proponentes tienen que presentar en un sobre cerrado, en una caja, su fianza, no, su propuesta económica, su propuesta técnica y el valor. 3 sobres diferentes. Y el precio oficial reposa en una bóveda del Banco Nacional, que es el Banco Oficial del Estado. Y todas las propuestas económicas están también en dicha bóveda. Todos los aspectos relacionados con la licitación entran al portal de Panamá Compra, así que las personas sí tienen conocimiento de cómo va el proceso de la evaluación. Entonces, hay una comisión evaluadora y una comisión de verificación de precios. La técnica, en el caso de la línea 2 del metro, necesitó del concurso de 20 profesionales de diferentes áreas para que orientaran, que es lo que comentábamos aquí esta mañana, uno que dice que a veces las entidades del Estado no tienen personal calificado. Para la ampliación del canal, ahora hay una queja grande en el país, sumas millonarias se pagaron a abogados extranjeros para que pudieran asesorar a la autoridad del Canal de Panamá en el arbitraje contra la empresa española que posteriormente la ganó la autoridad del Canal de Panamá. La Comisión de Verificación de Precios emitirá un criterio sobre los precios presentados y las calificaciones que se le hagan a los proponentes, tanto técnicas como económicas, pueden ser observadas por los proponentes. Luego de pasar todas estas fases, que son todas las fases que están en la contratación, la entidad licitante, mediante resolución motivada, adjudicará en acto público al mejor proponente y también tiene facultad de declararlo desierto y si hay un solo proponente, adjudicárselo a ese también. ¿Qué acciones legales pueden presentar las personas o los proponentes en este tipo de licitación por mejor valor con evaluación separada? Cuando la entidad licitante recomiende que X empresa es la que se le va a adjudicar, las personas pueden presentar a los proponentes una acción de reclamo ante la Dirección General de Contratación Pública. Ahí está todo el proceso de pruebas, alegatos, fases orales y todo. Ahora bien, si la Dirección General de Contrataciones Públicas considera viable el reclamo, manda a suspender la licitación. Y si no, la adjudica. En el caso de la línea 2 del metro, se presentó un reclamo y el mismo fue negado. Ahora bien, ¿qué otro tipo de acción legal tiene? Después que se adjudique el contrato, ¿qué pasa? Las personas que se consideran afectadas, ya consideran que el acto fue arbitrario y ilegal, pueden presentar una acción de impugnación, un recurso de apelación ante el Tribunal de Contratación Pública. Pero ojo, aquí hay algo. Aquí para poder presentar ese recurso, tienes que presentar una fianza que viene siendo el 15% de la propuesta presentada por ese proponente. Y en el caso de la línea 2 del metro, la propuesta más baja, si hubiese presentado un reclamo, tendría que presentar una fianza de 250 millones de dólares. Y por eso que eso es muy criticado, porque consideran que están coactando a la persona el derecho a la defensa. Yo recuerdo que cuando yo fui magistrado de la Corte, también existe una norma en la Ley de Seguridad Social para las contrataciones de medicamentos que exigen poner una fianza. Dicen que no, porque a veces son acciones infundadas o para retardar los procesos. Y en este caso de la licitación por mejor valor, ¿qué sucede? Que si se considera
que el recurso es temerario, la persona puede perder la fianza. La persona, después que el Tribunal de Contratación Pública dicta su resolución, la persona que hace el portal Panamá Compra se notifica y 2 meses posteriores tiene la oportunidad de recurrir ante la sala de los contenciosos administrativos a través de un recurso de plena jurisdicción. Actualmente en nuestro país se está proyectando la conclusión de la línea 3 del metro, que va para la parte oeste de la ciudad de Panamá, y el 4.º puente sobre el canal. Y se va a utilizar este mismo sistema. Pero para ambas licitaciones que vienen o si ya se están preparando, Odebrecht tiene prohibido poder participar. Es más, estaba entre los proponentes para el 4.º puente y el otro, y el Estado le dijo que se retirara, igual con una hidroeléctrica que iban a construir y se retiraron. Cuando venga el periodo de preguntas, voy a dar ciertos comentarios sobre los aspectos que están incidiendo en nuestro país en cuanto al asunto de Odebrecht. Vuelvo y repito, está Ecuador, está Colombia, está Brasil, Panamá y Perú, cada uno con diferentes asuntos. Esta mañana me recordé mucho cuando hablaba el doctor Santofimio, que hasta en los procesos electorales en nuestro país se habla. Y ahora le decía al doctor Del Piazzo, no quiero decirlo, pero en nuestro país, en los diarios, eso no lo ha dicho Benavides, en los diarios salió que Odebrecht iba a hacer una donación de 5 millones para la Jornada Mundial de la Juventud. Hay muchas cosas, y también está el asunto de todo el proceso como está manejando el Ministerio Público esto. Ya para terminar le voy a decir una anécdota que le comentaba el doctor Del Piazzo. Todos los días sale una noticia nueva, pero hasta la fecha de Odebrecht nada más están las personas del anterior gobierno. Pero Odebrecht entró en el gobierno en el 2006 y este gobierno, Odebrecht está trabajando con obras. Entonces la gente dice, hay una justicia selectiva, hay esto también muchas detenciones preventivas, lo dicen en un diario, corren y te detienen. No, entonces la gente alega mucho, entonces estamos viendo que al final no vamos a saber nada. Hace poco le contaba al doctor Del Piazzo que hubo un escándalo en nuestro país de un asunto ¿sabes qué? Esta gente antidroga, cuando agarran ellos le ponen al nombre a los diferentes operativos, se llamaba La Gallera. La Gallera, recuerden que son los lugares donde se hacen las peleas de gallos, y se resultó en un pueblo del interior que las personas tenían millones, apuestas de $20,000. 35 carros fueron decomisados y el más costoso un Lamborghini. Pero ¿qué dice la gente? En las redes sociales, que es el temor que hay en la comunidad, dicen al final la gente, el único que va a ser condenado va a ser el gallo. Y esto es triste ver esa realidad, pero eso es lo que estamos viendo en los países que tenemos el problema de Odebrecht. Pero yo voy a hacer ya para darle un votito a Odebrecht. Le dice una cosa, podrá ser todo lo corrupto que se digan, pero lo que sí se dicen en Panamá, que obra que ha hecho esa empresa es una cosa impresionante. La calidad, es la calidad. Pero que haya corrupción, eso es lo que está en investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La primera idea que quiero nombrar es que el periodo de la etapa de la elaboración de los pliegos es clave, por 2 motivos. Primero, porque sabemos que muchas veces la suerte del procedimiento licitatorio o incluso también de la ejecución y extinción del contrato va a depender de que el pliego se haya elaborado de una manera correcta. Ya sea, por lo menos en mi experiencia, que el pliego intencionalmente o sin intención se haya redactado mal, esto genera el fracaso de la licitación pública, la revocación del llamado, o también que luego haya que renegociar el contrato administrativo o tenga que extinguirse de manera anticipada. Y en segundo lugar, también la etapa de la elaboración de los pliegos es clave porque ahí es donde se cometen principalmente las mayores irregularidades y los supuestos de corrupción en un procedimiento licitatorio y en un contrato administrativo, con lo que se denomina el pliego dirigido, al que después me voy a referir. Teniendo en cuenta entonces esta primera idea que quería transmitir, que los pliegos son, o la elaboración de los pliegos es clave en toda etapa contractual y luego en la ejecución del contrato, la segunda idea tiene que ver con la importancia, teniendo en cuenta lo anterior, de la participación de los potenciales interesados en la elaboración de los pliegos. Es cierto que la participación de los potenciales oferentes o interesados en la elaboración de los pliegos dilata de alguna manera el procedimiento licitatorio y muchas veces esto resulta ajeno
a los tiempos políticos, y el político quiere la contratación ya y muchas veces prefiere omitir esta etapa de consulta o de participación de los potenciales interesados. No obstante esto, creo que la participación de los interesados en la elaboración de los pliegos es sumamente provechosa tanto para el interés público como para el interés privado. Para el interés público, porque a la administración pública le otorga un contacto con la realidad. No son pocas las veces que se elabora un pliego donde se está pidiendo algún producto o algún servicio que ya no está en el mercado, o que hay un producto o un servicio mejor en el mercado, o que por alguna circunstancia, por ejemplo, como pasaba en Argentina por materia de importaciones, ya no se consigue. Y entonces sacan un pliego ajeno a la realidad y luego hay que modificar el pliego o revocarlo. Y que el potencial oferente advierta de esto a la administración pública, le viene bien a la administración pública para contratar mejor. La segunda ventaja que tiene para el interés público es que la participación previa de los potenciales oferentes disminuye sustancialmente, que luego haya que realizar modificaciones en los pliegos a raíz de consultas que se efectúen, y más todavía también disminuye la posibilidad de que se efectúen impugnaciones a los pliegos con la demora que esto podría llevar en el procedimiento licitatorio. Y en tercer término, otorga una mayor transparencia, es decir, un procedimiento licitatorio en el que los pliegos participaron los potenciales oferentes le da una mayor transparencia a toda la celebración del contrato. Pero no solo le sirve al interés público, sino también creo que le sirve a los particulares. Es decir, a un particular no le es indiferente la elaboración de los pliegos, y la correcta elaboración de los pliegos le permite efectuar una correcta oferta y saber concretamente qué es lo que está pidiendo la administración pública, y le evita también las vicisitudes durante la etapa de selección contractual y luego durante la etapa de ejecución contractual. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser esta participación? Primero, ¿en qué casos habría que hacerla? No estoy planteando que hay que hacerla en todos los contratos administrativos. Habría que hacerla por lo menos en aquellos que son más complejos o tienen alguna complicación tecnológica o propia de la contratación. Es decir, tendría que ser discrecional de la administración pública poder llamarlo, aunque puede establecerse algunos supuestos de manera taxativa en los que necesariamente habría que hacerlo. ¿Cómo se tendría que ser esta participación? Bueno, hay varias maneras. Una es la publicación de los pliegos en la página web del organismo y que todos los interesados hagan llegar las observaciones que tengan por correo electrónico o también por papel. Otra es a veces audiencias o reuniones de trabajo en las que obviamente tengan adecuada difusión y publicidad y donde asistan los potenciales oferentes para hacer sus sugerencias. Y en tercer lugar, dentro de cómo tiene que ser esta participación, ¿qué tratamiento hay que darle a esta participación? Y este es uno de los puntos donde me parece estamos más débiles, por lo menos cuando se lo realiza. Que es lo siguiente: si le doy la posibilidad de participar al particular, luego tengo que valorar esa participación. No significa que la participación, las observaciones o los comentarios que se hagan son vinculantes para la administración pública, pero ningún sentido tiene que dé la posibilidad de participar si luego no la voy a valorar esa participación, ya sea para tomarla y adoptarla en el pliego o bien para apartarme, porque tampoco puede significar esta participación que sirva como una puesta en escena de una supuesta transparencia y que después la gente participe y esa valoración no sea, y esa participación no sea valorada. Entonces, la segunda idea, la importancia de la participación de los potenciales oferentes. Y la tercera pauta para la elaboración de los pliegos es que tiene que hacerse respetando los principios propios del procedimiento licitatorio, que son la igualdad, la concurrencia y la publicidad. Esto va a implicar concretamente, en lo que se refiere a la igualdad, primero, que el pliego tiene que hacerse con un contenido igualitario. Esto es, no tiene que estar, obviamente, dirigido a favorecer a un determinado contratista en particular. No tiene que haber un pliego dirigido y si así fuera, habrá que declarar la nulidad del llamado y iniciar el sumario para deslindar las responsabilidades. Lo que no implica que pueda establecer ciertas pautas razonablemente objetivas para calificar al oferente. Segunda consecuencia de la igualdad en relación con los pliegos. Si hago aclaraciones a los pliegos, hay que darle plena difusión. Y si por medio de una aclaratoria le permito a algún particular que deje de cumplir con algún requisito no esencial, y subrayo no esencial, hay que transmitírselos a todo el resto de los oferentes. Tercera derivación de la igualdad en relación con los pliegos. Los pliegos, una vez que hacemos el llamado, no se pueden modificar, porque esto viola el principio de igualdad. Ahora, si se modifican, hay que hacer, en definitiva, un nuevo llamado, o considerar que esta modificación es una tácita derogación del llamado anterior y una invitación a efectuar nuevas ofertas. Esto implica que aquel que presentó su oferta, si le cambian el pliego, se puede retirar sin perder la garantía de mantenimiento de oferta. Y el que no se presentó, el oferente autoexcluido, que hay que respetarlo, va a tener que poder presentarse.
Y la cuarta derivación que tiene la igualdad en relación con los pliegos cuando se los elaboran y luego durante la ejecución es que hay que interpretarlos restrictivamente. Pero en caso de duda sobre si admitir o no un potencial oferente, por el principio de concurrencia va a haber que admitirlo. Principio de igualdad. Segundo, el principio de concurrencia. ¿Cómo juega con la elaboración de los pliegos? Hay que evitar en los pliegos esas cláusulas que ilegítimamente restringen el acceso a las actuaciones. En la jurisprudencia argentina hay varios casos en los que se declararon nulidad de cláusulas de los pliegos porque establecían requisitos que ilegítimamente impedían que se presentaran oferentes. Por ejemplo, era una cláusula común que no podían ofertar quienes tuvieran juicios contra el Estado o que tenían que desistir de los juicios contra el Estado. La Corte consideró que eso era inconstitucional porque afectaba, además de la tutela administrativa y judicial efectiva, la concurrencia porque impedía que otros se presentaran. Y por último, el tercer principio, el de la publicidad, que conjugado con la elaboración supone que hay que darle una máxima difusión a los pliegos. Y de nuevo esto va a coadyuvar con la concurrencia para que se presente la mayor cantidad. En conclusión, así termino en los 5. La etapa de la elaboración de los pliegos es clave para la contratación. De hecho, un pliego mal hecho creo que determina el fracaso del llamado o luego de la ejecución del contrato. Para superar esto, ayuda a la elaboración participativa de los pliegos, participación que tiene que ser valorada. Y además que los pliegos se elaboren respetando los principios de igualdad, concurrencia y publicidad en las manifestaciones que recién mencioné. Gracias. Continuamos con el profesor Juan Carlos Morón Urbina, profesor de la Universidad Católica del Perú y buen amigo, con el tema del fomento de las medidas de autorregulación de la conducta de los contratistas del Estado, un importante avance. La reflexión que planteaba era, partía de varios presupuestos. El primero es que la corrupción existe, en nuestro país ha existido, probablemente existirá, pero hay que tratar de controlarla. La regulación administrativa en compras públicas siempre ha estado puesta sobre la cabeza del funcionario público, es decir, el funcionario con sus responsabilidades, con los controles, sobre el procedimiento, sofocando muchas veces inclusive hasta a los funcionarios con su capacidad de decisión, pero no se ha puesto reflector suficientemente sobre los proveedores o los contratistas del Estado. Y lo otro es que a raíz de justo el fenómeno Odebrecht en el Perú se han dado una serie de reformas a la ley de contrataciones, algunas interesantes, algunas que son una propuesta futuro, vamos a ver qué sucede. Se ha incorporado una cláusula anticorrupción, se ha incorporado una cláusula de nulidad de los contratos administrativos que son generados por corrupción, el contrato puede ser anulado administrativamente, y diversas medidas, una de las cuales quería compartir y comentar, que es el tema de la exigencia de autorregulación que se ha dado para los proveedores del Estado. Y eso pasa por también recuperar o incorporar en el derecho administrativo de las compras públicas la idea de la autorregulación, que es una figura que se estudió en España mucho sobre la obligación que desde la administración se le pueda compeler, exigir, fomentar que los particulares que tienen relaciones con el Estado se generen controles internos suficientemente claros para poder evitar, ¿no? Entonces, ambas partes ponen algo de su parte, digamos, para proveer. Y entonces ubicamos, y ese es el trabajo que les traigo, es un trabajo respecto a la posibilidad de exigir autorregulación a los proveedores del Estado para tratar de aminorar o quitar espacios a este fenómeno de la corrupción. Y no una autorregulación espontánea, o sea, no es la que se puede hacer voluntariamente por los proveedores, sino exigida o inducida por la autoridad. Y así, bueno, en el trabajo paso revista a una serie de documentos tipo soft law, de los principios empresariales para contrarrestar el soborno, aprobado por transparencia, la recomendación de la OECD para las empresas para fomentar la lucha contra el cohecho de servidores públicos, las reglas de la Cámara de Comercio Internacional para los empresarios sobre el combate a la corrupción, el documento del Banco Mundial sobre ética, anticorrupción y elementos de cumplimiento, manual para empresas y proveedores del Estado, la guía de Naciones Unidas sobre anticorrupción empresarial, y finalmente llegamos a lo que en el Perú se ha planteado, que es, un poco para limitarme en el tiempo, la necesidad de que los contratistas del Estado tengan programas de cumplimiento, lo que se llama compliance, ¿no?
¿En qué consisten los programas de cumplimiento? Y hay varios niveles. Un primer nivel es que se ha aprobado en el Perú una norma técnica, que es básicamente un ISO, norma técnica ISO 37001, que es voluntario, en principio voluntario, o sea, para que todos los contratistas puedan incorporarla voluntariamente. ¿En qué consiste esa norma? Básicamente es exigir que los contratistas tengan primero códigos de conducta, que podría ser, digamos, muy general, muy emblemático, pero además tener políticas y procedimientos aprobados y públicos sobre relacionamiento con las entidades públicas, conflictos de intereses, cómo tratar con regalos, hospitalidad, agasajos a las entidades públicas, extorsión, patrocinio de campañas políticas, tema de donaciones a entidades públicas, establecer obligatoriamente análisis de riesgo del mercado en el cual actúan y si existe riesgo de corrupción para poder establecer determinados controles. Se prohíbe que las entidades públicas, perdón, que los proveedores prohíban esos incentivos perversos que a las áreas de ventas de las empresas se le pague por bono en función de cuántas compras consigue o cuántas ventas consigue, que es perverso porque finalmente genera un incentivo para poder hacer cosas indebidas. Mecanismos de denuncia pública para que órganos independientes de las empresas puedan recibirlos y procesarlos. Y esto es actualmente, forma parte, acabo por el tiempo que estoy ahí, en el tiempo, forma parte de un compromiso. Con todo contrato que se firma con el Estado se declara que se va a realizar varias actividades. Una de ellas es que el contratista, bueno, ya contratista, asume la obligación de tener estos programas de cumplimiento para la contratación con el Estado. Y lo otro es que, habiendo en el Perú también un régimen de sanción a las empresas que cometen irregularidades, sanciones administrativas, se ha incluido como una atenuación de la sanción administrativa el hecho que se tenga un programa de cumplimiento debidamente certificado. Si se tiene un programa certificado, digamos, la infracción que se comete va a estar sancionada con un menor nivel que aquella que no lo tiene. Eso es, digamos, un esquema que se está desarrollando en el Perú, tiene prácticas internacionales y que quería compartirlos con ustedes en el foro. Esperemos que funcione, por lo menos que arrincone la corrupción. Quizás no la evite, pero la arrincone, para que pueda haber un combate de ambos lados. Muchas gracias. Yo lo que quiero es plantear en el escenario de la acreditación de corrupción por parte de un contratista, debidamente demostrado, esto es penalmente demostrado, que quien hizo la contratación era un bandido. ¿Qué hacer después? Ya no en el ex ante, sino en el después. Y entonces es una propuesta de hacer una suerte de revisita hermenéutica de las normas pertinentes, yo creo nacionales que puedan existir, pero también las internacionales, y a partir de esa revisita hermenéutica poder tomar alguna decisión en relación con ese contrato abiertamente ilegal, por ejemplo, porque el objeto y la causa son ilícitas, repito, en función de una demostración penal, no administrativa, sino penal, donde se sabe que hay una persona condenada por corrupción en relación con un contrato específico. En Colombia particularmente, la normativa de contratación permite, por ejemplo, que haya que el juez del contrato pueda hacer la nulidad absoluta del mismo, por ejemplo, por estas causales que he mencionado de ilicitud, objeto o causa ilícita, y la jurisprudencia del Consejo de Estado en general lo ha aplicado cuando ha sido el caso. Lo que pasa es que estos contratos más grandes, como bien se sabe, normalmente van por la ruta arbitral. Y entonces la pregunta es si es posible hacer algún control por parte del juez administrativo en relación con esos laudos que se producen con ocasión de las decisiones de laudos arbitrales, de los tribunales de arbitramiento. En Colombia, seguramente en otras partes, existe ese control a través de lo que se conoce como el recurso extraordinario de laudos arbitrales. Y entonces ahí viene, digamos, una duda, un problema hermenéutico, y es si con base en las mismas normas, la potestad que se tiene por parte del juez del contrato, del juez oficial del contrato, el juez estatal, el juez administrativo, de poder declarar la nulidad absoluta del contrato, se puede, por así decir, trasladar respecto del laudo arbitral.
y entonces vienen dudas orientadas especialmente por las limitaciones que suele tener el juez administrativo en relación con los recursos extraordinarios, que vienen en función del principio dispositivo, y eso limita las potestades y la competencia misma del juez administrativo. En el Consejo de Estado ha habido algún avance en ese sentido y, por ejemplo, se ha permitido la declaratoria de nulidad del pacto compromisorio, de la cláusula compromisoria, que es un contrato, pero no ha avanzado el Consejo de Estado en nuestra jurisprudencia hasta la posibilidad de anular oficiosamente el contrato objeto de la cláusula. Se ha ido hasta, repito, hasta el pacto, pero no hasta el contrato mismo. Y en una jurisprudencia más reciente se ha avanzado, diría yo, un poco más al señalar que se podría pensar en la nulidad oficiosa de ese laudo arbitral por parte del juez del Estado, cuando conoce, por virtud del recurso extraordinario del laudo, de revisión del laudo, cuando el tribunal arbitral ha hecho pronunciamiento del mismo, y ahí va la jurisprudencia. Lo que yo creo es que, y es lo que trato de fundamentar en el escrito, es que aún en esos casos yo creo que el juez estatal tiene la posibilidad de declarar la nulidad absoluta de ese contrato cuando se sabe y está acreditado, por supuesto, con pruebas eficientes, que quien realizó ese contrato fue condenado penalmente por corrupto. Y yo creo que las propias normas nacionales nuestras lo permiten, las propias normas constitucionales lo permiten para enfrentar a través de normas de interés general el principio de dispositivo propio de los laudos arbitrales. Yo creo que eso se puede enfrentar, pero particularmente, y ese es el punto que me parece interesante destacar en este foro en función de lo que es el título general del mismo, y es que yo creo que en un ejercicio de convencionalidad igualmente se puede llegar a una conclusión semejante. Como se sabe muy bien, existe la Convención Americana contra la Corrupción de 1997, adoptada yo creo que por todos nuestros países, y existe el Pacto de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, que yo creo que ha sido adoptado también por muchos de nuestros países, en donde se le imponen una serie de obligaciones a los países para que hagan las adecuaciones normativas del caso, pero también que yo creo que, como ocurre en todos nuestros países, se trata de normas que pueden ser aplicables directamente, en el caso colombiano, a través de esta figura del bloque de constitucionalidad que permite la incorporación a la Constitución y su aplicación de tratados internacionales que involucran de derechos humanos, como es el caso de las normas que acabo de mencionar contra la corrupción. Entonces, yo creo que tomando en consideración derecho interno y estas normas de derecho internacional, yo creo que se puede, en casos concretos, pensar en la nulidad absoluta de cualquier contrato, incluidos aquellos que hayan sido resueltos por tribunales de arbitramiento a través de laudos arbitrales. Esa es la tesis. Esto me parece que puede enlazar bien con dos o tres ideas del foro en general, pero especialmente en la primera parte del foro esta mañana, cuando se decía, preguntaba aquí el profesor Alan, ¿qué hacemos frente a este tema de corrupción que nos está apabullando de manera global y nosotros nos estamos resistiendo de manera local de forma inapropiada? Yo creo que lo que decía el profesor Pérez Ubalde está en esa misma línea, que no podemos hacer enfrentamientos globales con derechos locales. Yo creo que se puede avanzar un poco en eso. Ya alguien, no recuerdo, otro colega que mencionaba ciertas estructuras que permiten pensar digamos, en controles efectivos de carácter global para un problema global. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Pérez, que esto no se puede enfrentar solo con derechos nacionales, un problema global. Estoy de acuerdo, pero es que lo que creo es que mientras hacemos la gran solución del gran órgano controlador, mientras tanto podemos hacer, repito, una suerte de revisitas hermenéuticas
de los materiales normativos que tenemos a nivel interno, combinado con estos materiales internacionales como los tratados de lucha contra la corrupción, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias. Es muy interesante todo lo que se está hablando ahora y la verdad es que tomo nota atenta de todas las reflexiones. Creo que uno de los grandes problemas que hay que enfrentar en la administración pública hoy en día es el tema de la nulidad del contrato frente a la consumación de los hechos, ¿no? Entonces, digamos, el remedio tradicional de la teoría del derecho administrativo es el contrato, es la nulidad del contrato. En nuestra ley, digamos, hemos tenido muchos problemas últimamente con esto, al margen de la coyuntura del tema Odebrecht. Ya hace unos 10 años se ha establecido 2 vías para declarar la nulidad de los contratos. Se puede hacer en vía administrativa de oficio, se hace una nulidad de oficio del contrato, básicamente por la violación de normas imperativas o por la violación de la presunción de veracidad al momento de contratar, y otro lado se puede declarar en vía arbitral, vía una demanda, evidentemente una demanda del Estado, ¿no? La cuestión es que la nulidad requiere una prejudicialidad penal, es decir, requiere una sentencia condenatoria, no consentida y ejecutoriada para poder ser declarada. La ley nuestra establece esa condicionante. Puede haber nulidad de oficio o judicial, o arbitral, pero con la previa declaración, digamos, de la jurisdicción penal. Y justamente ese es el problema. El problema en estos tiempos de posverdad y, digamos, muchas pruebas y evidencias tecnológicas es justamente el tema de que aguantar a la terminación de un juicio penal se vuelve, digamos, una cuestión muy pesada de tratar y, digamos, de poder realizar efectivamente. Nuestra ley ha introducido, en línea, digamos, de lo que ya se está haciendo en algunas legislaciones, una suerte, digamos, de remedio adicional, que es el tema de las cláusulas anticorrupción, ¿ya? Entonces, justamente a eso me quería referir. Ahora, simplemente para cerrar el tema de la nulidad, una cosa interesante también que ha pasado es que en nuestra legislación se admite también el reconocimiento, es decir, estos acuerdos que se pueden hacer con las fiscalías o, digamos, la confesión sincera que pueden hacer las empresas también, como en el caso de Odebrecht. En algún caso ha habido confesiones sinceras y en función a eso también se puede declarar la nulidad. La ley nuestra requiere la declaración judicial o, digamos, también el reconocimiento expreso de responsabilidad. Pero al margen de ello, lo interesante es el tema de las cláusulas anticorrupción, ¿ya? Nuestra ley, por ejemplo, las ha, digamos, introducido. Ahora todos los contratos bajo sanción de nulidad deben tener una cláusula anticorrupción. Básicamente esta cláusula, que es una cláusula legal, la misma ley establece su contenido, señala que hay, digamos, 3 momentos de aplicación de la misma. Lo primero es que tiene que hacerse, digamos, bajo una declaración y garantía del contratista de no haber directa o indirectamente no realizado u ofrecido un pago para obtener el contrato. Por ejemplo, una cuestión típica de soborno, de cohecho, digamos, está vinculada a esta primera fase de la cláusula. En un segundo momento se dice también que hay la obligación de conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad, integridad y no cometer actos ilegales de corrupción directa o indirectamente. Esto se refiere a las modificaciones o a cualquier cuestión vinculada, digamos, al tema de aumento de presupuesto, de aumentos de plazo, se refiere a prohibir esto. Y finalmente está el compromiso del contratista de, primero, comunicar cualquier tipo de acto ilegal que tenga conocimiento bajo una estructura, digamos, de delación. Y en segundo lugar está la obligación de justamente lo que acaba de hablar muy bien Juan Carlos Morón, es el tema de tener una estructura preventiva, es decir, montar una estructura de compliance, ¿no? O de prevención, digamos, de la corrupción dentro de la estructura empresarial. Entonces es un tema muy interesante, porque justamente lo que hace esta cláusula, más que vincularse, digamos, a la nulidad, es vincularse a la violación de la buena fe y de la veracidad, que puede ser una vía de escape interesante para evitar la declaración del delito. ¿Por qué? Porque esta cláusula se aplica, digamos, de manera directa. No requiere la declaración, digamos, de la jurisdicción penal, sino que se aplica, digamos, según nuestra ley, se aplica, digamos, de manera automática y de pleno derecho, ¿ya? Basta únicamente una comunicación, y eso nos trae un problema. Primero, se vuelve una cláusula exorbitante, creo yo, porque la verdad es que no está agarrando ni el debido proceso, ni la motivación, etcétera. Puede convertirse en una herramienta de un abuso discrecional. O sea, por un lado, tiene un lado positivo, que es, digamos, juridificar la veracidad y la buena fe.
Pero el lado negativo es que se puede usar en cualquier contrato y bajo cualquier parámetro. O sea, yo mando una carta así y le digo, te resuelvo el contrato porque has violado la cláusula anticorrupción. En un papel así podría ser. Entonces, digamos que es un problema que, digamos, lo veo, digamos, problemático. Otro tema también es que no se señala, digamos, aquí, hay resolución, pero no se señala qué pasa con los efectos en el contrato. Si hay resolución, lo que tendría que haber, digamos, es una liquidación del contrato, digamos, ¿no? Porque todo efecto de la resolución es distribuir, digamos, los costos incurridos o de repente garantizar una indemnización. Nuestra ley no dice nada al respecto. Y en segundo y en último lugar, porque es un tema, digamos, que estoy trabajando ahora mismo, es también qué hacer cuando te quieren aplicar esta cláusula por no aplicar justamente la estructura preventiva o el compliance, por ejemplo. El profesor Morón acaba de decir que es un poco voluntario esto y la verdad que justamente yo no creo que sea tan voluntario si ahora, en punto de ahora en adelante, va a tener que haber esta cláusula en todos los contratos, con lo cual todas las empresas que contratan con el Estado van a tener que tener una estructura de cumplimiento, porque si no le van a decir, oye, omitiste, digamos, crear una estructura organizativa para poder prevenir la corrupción, entonces te resuelvo el contrato. Con lo cual, digamos, también nos podemos volver un poco en un mar de arbitrariedades, que es justamente lo que se quiere evitar. Entonces, me parece una cosa interesante compartirla porque no creo que sea una originalidad peruana. Esto viene de los contratos de concesión. Algunos contratos de concesión nuestros incorporaron esta cláusula, digamos, anticorrupción, pero me parece interesante para, digamos, llevar al debate este tema. ¿Hasta dónde llega el rol de la administración frente al principio de presunción de veracidad y de buena fe para aplicar estas cláusulas en el debate? Muchas gracias. Y quiero llamar su atención, ya que se ha tocado encarecidamente el caso de Overdrive, que también ha salpicado a El Salvador, aunque todavía no ha salido a la luz. Quizás quisiera decir dos cosas. Recordémonos de que para evitar la corrupción debemos de reducir muchos espacios o niveles de discrecionalidad al momento de llevar a cabo procedimientos de licitación o adjudicación del contrato y sobre todo en cuanto a la supervisión de la ejecución. Segundo, hay que ir trabajando en la formación de los funcionarios. Claro, este es un tema muy complicado. Acá, muchos de ustedes, siguiendo la línea, nuestro querido amigo, maestro Jaime Rodríguez Arana, sobre el derecho a la buena administración, que requiere mucha motivación, un contrato para poder evitar todas aquellas disposiciones que puedan favorecer a uno u otro ofertante. Eso es muy importante porque lo que lejos de evitar o establecer o firmar una cláusula anticorrupción, como lo ha mencionado el profesor Guapaya, o en el ordenamiento jurídico peruano, lo ha confirmado también el profesor Juan Carlos Morón, creo que el funcionario puede firmar cualquier cosa y puede decir cualquier cosa, pero es un problema justamente ético, un problema de que en la medida de lo posible que reduzcamos los niveles de discrecionalidad, por ejemplo, en los niveles de contratación directa, violación del principio de libre oferta o concurrencia, transparencia, acceso a la información, publicidad, si no hay debidamente publicidad y luego si realmente todos los oferentes se dieron cuenta si las ofertas fueron evaluadas de la mejor manera posible. El tema de la corrupción en la contratación pública, de todos es conocido que los financistas de los partidos políticos cobran con contratos públicos, de todo es conocido, en toda América Latina. Así que, a manera conclusiva, yo quisiera decir que hay que tratar el tema de qué tipo de funcionario público tenemos que elegir o tenemos que formar. Y además, ir viendo en cuanto a los regímenes jurídicos, reducir los niveles de discrecionalidad. Solamente, muchas gracias. Gracias. Yo quiero hacer dos preguntas abiertas y una breve reflexión respecto al tema de corrupción. Yo creo que este es un tema que llama un cambio de conciencia y de mayor trascendencia desde el punto de vista, y lo comentaba Henry hace un momentito, sobre
¿con quién estamos negociando? ¿Con quién la administración hace negocio? Yo creo que es una cuestión de que la administración se vuelva más consciente, más transparente y de que los proyectos se tienen que hacer con empresas socialmente responsables. Hasta que desde el punto de vista político no haya un cambio, el tema de la corrupción va a estar latente ahí. Yo creo que la honestidad, la ética y la transparencia debe regir el accionar de que la administración quiera contratar con una empresa que reúne esa condición y no con una empresa que tenga los medios económicos necesariamente, que es lo que realmente muchas veces sucede. Y en torno a eso, sin entrar en mucho detalle, me genera dos cuestiones interesantes que fueron tocadas también por el profesor Morón. ¿Qué pasa? Y ahora desde el lado del punto de vista de la empresa, una empresa sancionada o inhabilitada, ¿cómo puede volver a incorporarse al mundo de legalidad para contratar con la administración? Y ahí vienen los procesos de self-cleaning, de compliance program. No sé si en alguna de sus legislaciones cómo eso lo ha estado regulado. ¿Qué pasa para volver a incorporarse, número uno? Y número dos, con aquellas obras que están en ejecución. Aquí ha habido una discusión, aunque no ha sido efectivamente sancionada formalmente una empresa que de todo conocida, pero se sostiene que es imposible en medio de la ejecución del contrato seguir o cambiar de contratista. Yo me pregunto, ¿eso es éticamente correcto? Independientemente sea cierto o no. Yo creo que ahí viene una cuestión que desde el punto de vista político nos llama a nosotros como ciudadanos a cuestionarlo. Esas son las dos inquietudes que tengo y les pongo al foro. Es cierto, es relevante preguntarnos qué tipo de servidor público queremos para que se encargue de la contratación pública. Pero como mencionaba la doctora, la buena fe se presume. Me parece que también deberíamos plantearnos qué marco jurídico le damos al servidor público para que se sienta apoyado. En mi experiencia profesional ante la creciente complejidad de los contratos públicos, su creciente ejercicio no solo como medio de procura, sino para normar situaciones de terceros, el servidor público se siente panicado en la toma de decisiones porque siente sobre él el peso de una enorme responsabilidad. A mí me parece que hasta cierto punto el servidor público en México se encuentra en un cierto estado de indefensión porque se parte de que actúa de mala fe, se parte de considerarlo corrupto. Entonces, en ocasiones se critica al servidor público porque es formalista, legalista. Bueno, la realidad es que ante la actuación de los órganos de fiscalización, la única forma que tiene el servidor público de salir bien librado en su actuación es actuar con estricto apego a la ley. Aunque esa solución legal no siempre sea la económicamente más ventajosa para el Estado y para la sociedad en su conjunto. Un punto que me parece que no hemos analizado suficientemente es el costo de no cumplir los contratos. ¿Cuánto nos cuesta estar litigando contratos? ¿Cuál es el costo de la infraestructura que queda pendiente de construirse, de desarrollarse porque existe una controversia judicial? Recientemente en México tuvimos una reforma constitucional y legal en materia de la creación de un sistema nacional anticorrupción muy sonada que está en proceso de implementación. La realidad es que el servidor público de carrera está apanicado. La misión que se le encomienda a los órganos de fiscalización parece ser no coadyuvar con el debido ejercicio de la función pública, sino sancionar servidores públicos. El órgano de control sirve en la medida en que sanciona funcionarios. Eso me parece que no contribuye a la regularidad del funcionamiento de la administración. Si queremos fomentar un servicio público de carrera, tenemos también que dotar al servidor público de ciertas certezas y seguridades sobre su desempeño y su seguridad personal. Eso es lo que quería apuntar.